Bueno, os habíamos anunciado, teníamos mucho interés en hablar con Alberto Garzón, el coordinador federal de Izquierda Unida, porque además algunos de vosotros nos habíais pedido, nos decíais, oye, últimamente no hemos escuchado hablar a Izquierda Unida, la voz de Izquierda Unida merece ser destacada. Alberto Garzón, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Y es verdad, últimamente teníamos la sensación de que Izquierda Unida, entendemos que las alianzas tienen cosas positivas, supongo, la presencia parlamentaria, pero también diluye en cierta forma la presencia pública que tenéis, ¿no? Bueno, la verdad es que no es un fenómeno nuevo que nosotros estemos analizando, sino que ya estaba instalado en nuestra formación desde hace mucho tiempo, incluso en los tiempos del bipartidismo, cuando parecía que solo existían dos partidos, Izquierda Unida era la tercera fuerza del país, la presencia mediática era más bien reducida, por decirlo con cierta generosidad. Ahora que hay muchos más partidos y que además tienen una fuerza considerable, pues evidentemente pues esto se ha agudizado. No obstante, nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles por dar a conocer a la población nuestra posición política, que es diferente incluso de la de nuestros aliados, con los que naturalmente mantenemos un proyecto político común, pero no somos la misma organización y tenemos unas diferencias que son las que explican por qué no somos una misma organización. ¿Cómo ves el futuro de Izquierda Unida? Pues la verdad es que yo lo veo bastante bien, soy optimista, es decir, nosotros somos una fuerza duradera, hemos estado ahí, somos la tradición política de la misma organización que estuvo luchando contra el franquismo durante mucho tiempo y durante toda la dictadura, de hecho, en relación al Partido Comunista de España. Somos una fuerza fiable, somos una fuerza que además yo creo que todo el mundo tiene claro lo que defendemos. Con nosotros no existe esa sensación de que podemos cambiar de opinión, simplemente somos una fuerza confiable y evidentemente nos falta seguir avanzando para conseguir mayor apoyo electoral. La última vez que nos presentamos en solitario, con las elecciones de 2015, sacamos 1 millón de votos, es una cifra nada desdeñable en un contexto muy fastidiado para nosotras en esta organización, pero se tradujo simplemente en 2 diputados como efecto de una injustísima ley electoral. Después ha venido una alianza electoral y bueno, lo que tenemos por delante es un futuro de Izquierda Unida en la que el panorama político español pues ya no está simplemente con 3 partidos, como decía anteriormente, sino que hay muchos más actores, y algunos de ellos pues son aliados, y lo que tenemos que saber hacer es saber organizarnos dentro de Izquierda Unida y con nuestras alianzas para transformar esta sociedad, que es, en última instancia, para lo que hemos venido a la política. ¿Hemos visto algunas dificultades de financiación también? Bueno, nosotros arrastramos un problema que viene de la época de Julián Guita, curiosamente, y es que pues hicieron una serie de inversiones financieras que han dificultado todo tipo de gestión posterior en Izquierda Unida. En cualquier caso, nosotros llevamos ya 3 años reduciendo todos esos problemas y lo cierto es que significa hacer sacrificios, es decir, pues una política, digamos, de austeridad dentro de la unidad económica que significa Izquierda Unida, pero no nos preocupa en absoluto porque lo importante para nosotros siempre ha sido la política. Tenemos algunas deudas que tenemos que ir pagando como siempre, como haría cualquier familia, y eso pues implica una serie de restricciones pues que no nos gustaría tener, pero que son la consecuencia de direcciones anteriores que tomaron decisiones pues que no fueron acertadas. Estábamos observando algunos de los artículos que se han publicado en estos días, marcando las diferencias que hay entre la visión de Izquierda Unida, la visión de Alberto Garzón y la visión de Pablo Iglesias sobre cómo se debe gestionar la relación con Cataluña, cómo debe observarse. Había quien decía que tenía una visión más constitucionalista Alberto Garzón. ¿Esto es así? Bueno, estamos en un momento muy crítico en nuestro país y evidentemente se interpreta todo de manera interesada. Yo no creo ni siquiera que es la etiqueta que se puede atribuir a mi posición política, que es la de Izquierda Unida, sea la de constitucionalista. Nosotros, desde luego, creemos que hace falta una reforma total de la Constitución. Hemos defendido siempre un proceso constituyente. Creemos que esta Constitución está agotada y, por lo tanto, no se nos puede poner en el mismo equipo, por decirlo de alguna forma, que partidos como el Partido Popular, Ciudadanos o incluso el Partido Socialista, que no comparten este diagnóstico. Nosotros creemos que esta Constitución ha sido
sido rebasada por la realidad social, no solo en el caso de Cataluña, que esto ha sido una manifestación, digamos, incluso derivada de otras anteriores, sino que fundamentalmente hemos visto como consecuencia de la crisis como muchos de los artículos sociales, como es el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, no se han respetado de ninguna manera, mientras que se ha puesto la Constitución al servicio de los poderes financieros. Por lo tanto, nuestra posición sobre la Constitución es totalmente diferente a la que puede existir en eso que se llama bando constitucionalista. La posición sobre Cataluña es una posición, digamos, dentro de un proyecto de Estado que nosotros creemos. Nosotros pensamos y defendemos en una España unida en la diversidad. No somos una España homogénea, centralista, como han querido defender determinadas derechas a lo largo de la historia, desde Cánovas hasta Primo de Rivera hasta Franco, sino que somos una España pues plurinacional, donde existen determinados sentimientos nacionales respetables, que yo no comparto porque no soy nacionalista, pero que existen y no se pueden negar, y hay que encontrar la forma de articular todo eso respondiendo a las necesidades sociales que para mí son las más importantes y son las que decía antes: vivienda, sanidad, educación, empleo, prestaciones sociales. Todo eso es lo que para mí es el eje central de la política. Ahora estamos observando, están en juego las quinielas y vemos en todos los digitales, hoy, esta mañana, se hacen muchas quinielas sobre los posibles equilibrios después de las elecciones en Cataluña. ¿A favor de qué coalición de gobierno estaría Alberto Garzón, estaría Izquierda Unida en Cataluña? Bueno, en coherencia con lo que acabo de decir, para nosotros el eje central debería ser la cuestión social, es decir, lo que a veces se intenta caricaturizar con la idea del eje izquierda-derecha. Pues, sin embargo, es mucho más importante que todo eso, y es la cuestión social, la cuestión que tiene que ver con los desahucios, la cuestión que tiene que ver con el empleo. ¿Y cómo resolvemos todo eso? ¿Cómo resolvemos que ahora que estamos entrando en el invierno, en camino de la ola de frío, sabemos que hay hogares en nuestro país, también en Cataluña, que no pueden mantener la temperatura de su hogar a una temperatura adecuada, y eso tiene unas consecuencias en la salud muy graves, sobre todo para aquellos que no la pueden pagar, lógicamente, que son las familias más desfavorecidas. Esto sucede en Cataluña, como también sucede en Cataluña la precariedad, como también sucede en Cataluña los desahucios, como también sucede la explotación, en fin, las reformas laborales, aprobadas, por cierto, con el concurso de Convergencia y no. Bien, pues todo esto es lo que tenemos que resolver. ¿Qué tipo de gobierno puede resolver eso? Esta es la pregunta. Claro que no sabemos qué hacer. ¿Lo puede resolver Ciudadanos? Por supuesto que no, porque Ciudadanos es una posición política, es un proyecto político liberal o pretendidamente liberal que avanza en la dirección contraria. Es lo que defienden el contrato único, son la parte incluso más liberal o neoliberal que el Partido Popular. Entonces, su concepción de España es una concepción de una España sin derechos. Y por el otro lado, el bloque independentista es un bloque heterogéneo, pero que han querido poner encima de la mesa como prioritario pues la independencia de una parte del territorio español. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es romper esos bloques, es decir, romper esos bloques y poner unos instrumentos para que se puedan resolver los problemas que acabo de manifestar. Y eso, aunque ahora mismo parece muy, muy difícil, tiene que ver con la izquierda, y eso tiene que ver con compañeros y compañeras de Esquerra Republicana y del PSC, por ejemplo, que aunque en este momento no se quieran sentar a hablar y que aunque en este momento tengan otro tipo de prioridades y de alianzas en el territorio, si estuvieran a la altura de las circunstancias, pondrían como preferencia resolver esos problemas que estamos diciendo. Vamos a ver porque queda todavía campaña y queda conocer los resultados para ver cuál es la aritmética que se puede manejar. Y, claro, pero ¿cómo se concreta? ¿En qué siglas se concreta eso? Porque ya entendemos que tiene que haber puntos coincidentes en el programa electoral, pero el debate está en si se apoyaría PSC, Esquerra Republicana. Eso implica un debate paralelo. ¿Izquierda Unida estaría dispuesta a pactar algún tipo de coalición con Esquerra Republicana? Nosotros en Izquierda Unida a lo largo de la historia hemos tenido este tipo de dilemas. En numerosas ocasiones hemos tenido que decidir entre si se gobernaba con el Partido Socialista, si se apoyaba al Partido Socialista, si el Partido Socialista nos apoyaba a nosotros. Hemos tenido una casuística muy enorme a lo largo de las últimas décadas. Entonces, lo que siempre hemos aprendido de la experiencia es que no se trata de un problema con las siglas, se trata de un problema con el programa. Esta idea que decía Julián Guita de programa. La cuestión no es con quién me puedo sentar o con quién no me puedo sentar, sino
qué es lo que quiero hacer y quién está dispuesto a hacerlo. Entonces inviertes las prioridades, y si yo he dicho que creo que además estamos en lo correcto, que lo que hay que resolver son los problemas sociales que afectan a las clases trabajadoras, a las clases populares de todo el país, también de Cataluña, lo que hay que preguntarse es si Esquerra Republicana, si el PSC, que son quizás los más sensibles a estas cuestiones, con todas sus diferencias y matices, están dispuestos a priorizar eso en vez de priorizar, por un lado, la independencia de Cataluña y por el otro lado, pues las alianzas con el PP y Ciudadanos en virtud de una visión de una España homogénea que es incapaz de entender la pluralidad nacional que existe. Entonces, esto es una cuestión que tiene que ver, insisto, con el programa. Creo que como los incentivos a lo largo de una campaña electoral son tan perversos, es un debate todavía demasiado precipitado. Ni Esquerra Republicana ni PSC van a decir realmente cuáles son sus intenciones reales, y durante la campaña escucharemos incluso acusaciones de trazo grueso, como ya estamos escuchando, que quizás después se puedan diluir el día después cuando conozcamos los resultados. Alberto, vamos a viajar a Portugal a partir de mañana para ver estos avances económicos y políticos de un país que ahora está liderado y apoyado por las izquierdas. ¿Esto por qué es posible en España un fenómeno parecido? ¿Ha habido alguna vez conversaciones con las fuerzas de izquierda del Congreso para una coalición o para un movimiento de esta naturaleza? Lo hubo y lo tuvimos además hace muy poquito tiempo. Cuando se tuvieron que repetir las elecciones fue el resultado del fracaso de los acuerdos y de las conversaciones entre los partidos de izquierdas, con toda esa heterogeneidad que implicaba. A nosotros desde Izquierda Unida nos costó 80 días poder sentar en una misma mesa a Partido Socialista y a Podemos. Esto es el síntoma de que había una falta de cultura política del entendimiento y también pues intereses que eran muy difíciles de poner en común. Sin embargo, yo creo que también se aprende de todo ese tipo de experiencias y desde luego no hay un problema técnico para poner un gobierno progresista en nuestro país. Es un problema en todo caso de política, es un problema de que no somos Portugal y no tenemos las mismas condiciones. Portugal tiene una historia diferente a la nuestra, tiene de hecho una historia de ruptura con la dictadura, tiene una revolución de los claveles. Nosotros tenemos un sistema político mucho más rígido, mucho más difícil de gestionar como consecuencia de la transición, y también tenemos una cultura política acostumbrada a que solo hubiera dos partidos, y ha costado mucho y está costando mucho que nos acostumbremos a un sistema político mucho más plural, donde la necesidad de llegar a acuerdos puntuales sin que eso significa que estés traicionando tu ideología, pues pueda salir adelante. Yo creo que además no va a quedar más remedio. Todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento compartirán conmigo en que no se va a producir nunca más en nuestro país la existencia de un único partido de izquierdas que pueda hegemonizar y gobernar en solitario. Con suficiente capacidad va a tener que darse alianzas entre Partido Socialista, entre Podemos, entre Izquierda Unida, entre el resto de partidos incluso, y esto es algo que hay que aceptar lo antes posible, porque no se puede considerar otra opción. Pues la otra opción es dejar que la derecha hegemonice continuamente, también con sus divisiones. Por lo tanto, nosotros siempre hemos trabajado de Izquierda Unida para que este entendimiento se pueda producir, sabiendo cuáles son nuestras diferencias, que a veces son muy importantes, pero teniendo presente que hay que hacer un balance entre cuáles son las alternativas, y la alternativa es que continúe Mariano Rajoy. En este momento, lo que estamos viendo con esta noticia reciente de Bankia de la privatización es el ejemplo de cuáles son los costes de que el Partido Popular siga gobernando. Todo el mundo conoce los costes, pero este es un ejemplo paradigmático. Se nacionalizó Bankia y ahora se privatiza. Cuando había pérdidas pagábamos entre todos, cuando hay beneficios se lo llevan unos cuantos. Este es el resultado de no llegar a acuerdos con la izquierda que pudieran poner esto encima de la mesa. Tengo que preguntarle por una información que publicaba esta mañana la cadena SER, la Guardia Civil, interrogando a Ignacio González hace unos días sobre la financiación ilegal del Partido Popular, y señaló a Esperanza Aguirre. Me gustaría pedirle una valoración. Sé que es una valoración un tanto precipitada, pero es una información de última hora y no me gustaría dejarla pasar. Bueno, es coherente, es decir, desde luego la palabra de Ignacio González, como también la palabra de Bárcenas en su momento, son palabras, pues en fin, muy de poco fiar.
pero desde luego lo que están diciendo tiene sentido, es verosímil. Tanto lo que decía Bárcenas, que después se demostró, es decir, que existía una caja B del Partido Popular, esto fue una acusación de Bárcenas, una vez fue pillado y el PP lo negaba y finalmente se ha demostrado que existía y que el Partido Popular tenía una caja B con la que financiaba campañas electorales o su propia sede, entre otras muchas cuestiones de corrupción. Y en el caso de Ignacio González, lo que está diciendo es absolutamente verosímil y además cualquiera podría entender que es lo más normal, que Esperanza Aguirre no podía no saber lo que estaba sucediendo porque su número 2 y su número 3 están en prisión y su número 2, su número 3 y toda la red que le rodeaba a ella está implicada en casos terribles de corrupción donde se manejaba mucho dinero, donde se tomaban decisiones que eran de carácter político, como eran las campañas electorales o como era mejorar la imagen de los dirigentes del Partido Popular en redes sociales y en medios de comunicación. Esas decisiones solo se pueden tomar con el consentimiento o por lo menos con el silencio cómplice de quien era la presidenta y la jefa de todo eso, que era Esperanza Aguirre. De momento se está yendo de rositas, pero yo creo que lo más normal y lo más lógico es pensar que ella estaba implicada y por lo tanto vamos a ver cómo prospera el juicio, pero el sentido común nos dice que tiene bastante sentido esa acusación. Alberto Garzón, pues Alberto, como siempre, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias, como siempre, gracias.